Vámonos al libro de Nehemías. Hoy clase número 8 de la aventura de una reforma. Quiero que me acompañen al libro de Nehemías, al capítulo 3 y verso 6. Ahí lo dejamos la última vez. Hemos visto, desde que comencemos el capítulo 3, la restauración o la edificación de la puerta de las ovejas y también la puerta del pescado. Vámonos al capítulo 3, verso 6 de Nehemías. Dice la santa palabra del Señor, dice: la puerta vieja fue restaurada por Joaida, hijo de Paseac, y Mesulán, hijo de Besoidas. Ellos la enmaderaron, levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Alabado sea el nombre del Señor en esta noche. No quiero seguir leyendo más, porque verán, desde el versículo 6 hasta el versículo 12, ahí aparecen una serie de personajes que son los que están involucrados en la restauración de la puerta vieja. Es curioso que para la puerta de las ovejas son tan solamente 2 versículos, verso 1 y verso 2. Para la edificación de la puerta del pescado, verso 3, 4 y 5. Pero para la puerta vieja hay tantos personajes que aquí aparecen que la Biblia necesita, el escritor, bueno, ya saben que aplicando a un rigor hermenéutico, no existían antes capítulos y versículos. Esto fue ocupado más adelante con las versiones, traducciones y versiones de la Biblia para que se entendieran mejor. Pero se necesitaron 6 versículos para introducir a todos los que, atención, todos los que se ofrecieron. Ninguno de los personajes que aquí aparece en esta obra, en esta aventura de una reforma, nadie está ahí por obligación. Todos están ahí porque decidieron estar. Después del plan de reforma que presentó Nehemías, ellos dispusieron su corazón, a pesar de los pesares de la oposición de Sanballat, Tobías, Gesén el árabe, de todos los problemas que podían causarle. Ellos ofrecieron sus vidas para restaurar Jerusalén. Son 6 versículos, un montón de personajes que ahí aparecen. A mí me encantaría pararme en cada uno de los personajes, pero dedicaríamos mucho tiempo. Les vuelvo a recordar que es muy importante a la hora de estudiar la Biblia. Si pueden comprarlo en una librería o si no en internet, también pueden usarlo como una herramienta. El tema de significados de nombres bíblicos. Es muy importante tener ese material para enriquecerte con las Sagradas Escrituras. Porque cuando nosotros estudiamos el significado de los nombres que aparecen ahí, de los involucrados en restaurar la puerta vieja, hay nombres que significan, por ejemplo, uno de ellos se traduce: Dios ha pensado en mí. Qué bonito, ¿verdad? Hay otro que su nombre significa Dios ha favorecido. Hay otro que es Dios fortalece. Hay otro que es en intimidad con Dios. Entonces sería maravilloso hablar de cada uno de ellos, pero sería algo muy extenso. Pero yo hoy me quiero centrar en el verso 6. La puerta vieja fue restaurada. Damas y caballeros, la puerta vieja fue restaurada. Verán, en el capítulo 3, verso 1,
la puerta de las ovejas fue edificada. Capítulo 3 y verso 3, la puerta del pescado fue edificada. Capítulo 3, verso 6, la puerta vieja fue restaurada. Me dirás, ¿qué diferencia hay? La diferencia es muy grande. Ya saben ustedes que cuando llega Nehemías, contempla que todo lo que su hermano Hanani le dijo 4 meses antes, realmente se había quedado corto. Era más grande la realidad que la ficción. Los muros derribados, las puertas quemadas a fuego. Cuando fueron a la puerta de las ovejas ya apenas había esperanza para ser restaurada. Tuvieron que edificar una nueva. Cuando hablamos de edificar es que no hay nada, pero la levantaron de cero. Cuando llegan a la puerta del pescado, no hay material que usar. Tienen forzosamente que edificarla de nuevo. Pero cuando llegan a la puerta vieja, vemos que hay más personas voluntarias en la labor, no de edificarla. Todos tienen en común algo, están todos allí, porque lo que desean profundamente no es edificar una puerta, desean profundamente restaurar aquella puerta. Me dirás, Eugenio, ¿qué diferencia hay entre edificar y restaurar? Edificar es empezar algo de cero, pero restaurar no necesariamente necesitas empezar algo de cero, es arreglar algo que está estropeado. Pero en base al material que ya hay, una obra de cariño, de amor, lo que se hace es que de los pedazos que hay, es que se juntan, se cuidan, se miman, y de ese material se arregla. Entonces, no estaban interesados en levantar una puerta vieja. Estaban interesados en restaurarla, en tomar los pedazos quemados y con mucho amor y cariño limpiarlos poco a poco. Quizá pintarlos un poquito y quizás suavizarlo con aceite para que, qué sé yo, brillase o si hubiese un estilo de pintura impregnara más. Querían restaurarla, no querían reemplazarla por otra nueva. ¿Por qué? Por eso es muy importante esta puerta, porque fue como un parón en la restauración. No, aquí hay que ponerle empeño en el asunto. No podemos levantar una y ya está. No, hay que tomar los pedazos de esta puerta. Tenemos que volver a hacerla de nuevo. La puerta vieja es importante. La puerta vieja no puede ser... Adelante, Eugenio, hermano, adelante. Sigue con el tema. La puerta vieja no puede ser reemplazada por la razón de que para los judíos es una puerta muy importante. Todo judío estaba ligado a la puerta vieja. Todo judío conocía las leyendas y las historias. Son leyendas e historias porque no hay documentos que pueda demostrar lo que yo voy a decir. Pero entre los judíos se contaban historias, se contaban leyendas acerca de esa puerta. La puerta vieja era para un judío, a nivel mental, era una conexión con su pasado. Divisar la puerta vieja era retroceder atrás a sus orígenes. Nehemías sabía que reemplazar la puerta vieja era como eliminar el pasado de todos los judíos. Y Nehemías no quería eliminar esa parte de la historia de los judíos. No quería eliminarla, quería sanarla. Y una cosa es eliminar algo y otra cosa es sanarlo. Son dos cosas diferentes. No querían
reemplazarlo, querían sanarlo, porque deshacerse de esa puerta era deshacerse de una conexión mental con su pasado. Y ahora voy a dar el detalle. Y esto es algo que también Dios, para ir haciendo aplicaciones a nuestro estudio, esto es algo que también Dios hace con nuestra memoria. Verán, yo voy a explicarlo despacio y espero ser claro en esta noche. Si no me entienden, ustedes me escriben por el escritorio, no lo entendemos, explícalo mejor y yo lo explico las veces que sean necesarias. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, Dios no formatea mi mente. Esto en la época de la tecnología es fácil de entender. Quien tiene un ordenador, una tablet, un móvil, hay un momento que si pones restablecer datos de fábrica, se borra todo, todas las fotos, se eliminan todas las fotos, todos los contactos, todas las aplicaciones que tenga, se elimina todo de un móvil, se formatea, se restaura de fábrica, se elimina todo. Si ahí habían fotos, se eliminan. Cuando yo voy a Dios, Dios no me formatea la mente. Dios no elimina a nivel mental, digo de recuerdos, a nivel mental Dios no me elimina los recuerdos. Lo que sí Dios hace es lo que dice la Biblia, que cuando venimos a Él, todas las cosas son hechas nuevas. Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero aunque han pasado todas las cosas viejas, he aquí todas de ahí en adelante son hechas nuevas. Pero lo que no va a eliminar Dios es la memoria. Por lo tanto, nuestro pasado nos va a acompañar en nuestra vida cristiana. Todos los pecados que hayamos cometido, que Dios nos ha perdonado, Satanás no tiene ninguna autoridad para sacarlos del pasado, traerlos al presente para arruinar nuestro futuro. El diablo no tiene autoridad para hacer eso. Porque cuando Dios nos perdona, la Biblia dice que Él toma nuestros pecados, los lleva a la profundidad de los mares, los reduce a manera de ceniza y cita la Biblia, y no me acordaré más de ellos. O sea, Dios cuando perdona pecados, Él lo olvida. Incluso olvida que se olvidó. Por eso no vienen más a su memoria. Por eso Satanás no tiene autoridad de tomar los pecados y reprochártelos para arruinar tu futuro. Pero lo que no se elimina es lo vivido en el pasado. Ahora, con esto, quiero que me acompañen a la leyenda que hay de la Puerta Vieja. Se contaban historias. ¿Por qué era la conexión con el pasado? Porque se remonta incluso hasta el libro del Génesis, cuando aparece un personaje misterioso en la Biblia, que ya que estamos el tío Josian da cristología, otro día podemos decirle al maestro que nos lo explique, porque él en ese tema lo puede explicar muchísimo mejor que yo. Ahí aparece un personaje misterioso como es Melquisedec. Capítulo 14 del Génesis, verso 18, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Cuando él viene Abraham, dice la Biblia que se encuentra con él, que es un personaje que en el hebreo diría que sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de días. Es un personaje misterioso, es un tipo de Cristo, ya que en Salmos dice de Cristo que es sacerdote según el orden de Melquisedec. Se cita que este personaje era el rey de Salem, que el rey de Salem no es otra ciudad que Jerusalén. Salem, Jerusalén. Entonces, la leyenda que se cuenta del origen de Jerusalén es que la primera puerta que se levantó es precisamente la Puerta Vieja. Claro, esto yo lo presento como historia, como leyendas, porque yo no tengo documentos
que puedan demostrar la afirmación que he dicho. Pero son historias que entre los judíos se cuentan. La puerta vieja era la conexión con el pasado. Y para nosotros, hoy vamos a tomar la puerta vieja para hacer una aplicación de ella. Y la puerta vieja para nosotros sería como las sendas antiguas. Sería como algo que no tenemos que olvidar. Hay cosas, mis amados, que tenemos que olvidar. Hay muchas cosas que tenemos que olvidar. Y a veces nos cuesta mucho, pero hay ciertas cosas que nos han ocurrido que lo mejor es olvidarlas, porque nos dañan. Quizá alguien que te dañó, alguien que te traicionó, quizá experiencias que has vivido. Hay cosas que realmente te dañan y cada vez que vienen a tu memoria y te acuerdas de ellas, te produce un gran dolor, tristeza. Esas cosas, mis amados, pues hay que luchar con ellas, y todo eso que nos va a dañar nuestra vida cristiana, nuestra salud a nivel físico y emocional, todo eso tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdame a borrar esto de mi mente, a seguir adelante. Todo eso tenemos que olvidar. Pero aunque hay cosas del pasado que tenemos que olvidar, hay otras que no tenemos que olvidar jamás, por mucho que pasen los años. Quizá esta palabra no sea para recién convertidos, pero personas que ya llevamos tiempo en el Señor, llevamos años. Yo estoy entregando mi juventud al Señor. 20 años, 8 meses y 10 días. Ese fue el día que yo conocí a Dios. Y más de la mitad de mi vida se la he entregado al Señor. Y fue la cosa más maravillosa que he podido hacer. Y hay cosas que no podemos olvidar. Son las sendas antiguas. Al final daré un detalle acerca de lo moderno y las sendas antiguas, para que vean que no tiene nada que ver. Pero hay algo que nosotros no podemos olvidar. Porque cuando nosotros olvidamos esa conexión con el pasado, cuando nosotros olvidamos las sendas antiguas, cuando un judío miraba la puerta vieja, recordaba de dónde Dios le había sacado, cuál había sido su origen. Los pensamientos le retrocedían, iban al antaño, al ayer, al pasado. No podemos perder la conexión de dónde Dios nos sacó. ¿Te has preguntado, has meditado de dónde es que Dios te ha sacado? ¿Nunca te has parado a pensar cómo sería tu vida si no hubieras tenido un encuentro con Dios, si no hubieses decidido entregar tu vida a Dios? ¿Te has preguntado en qué condiciones estabas cuando decidiste entregar tu vida a Dios? Y ahora, a lo largo de tantos años, ¿cuántos beneficios han sido para nuestra vida? ¿Cuántas bendiciones? ¿Cuánta paz? Aquella decisión tan maravillosa, ¿cuánta riqueza no nos ha aportado? Yo no sé dónde estaría si yo no hubiese decidido entregar mi vida al Señor. Tampoco quiero saberlo. Pero estoy por seguro que no tendría la paz que hoy tengo. Eso lo tengo asegurado al 100%. Pero resultó que un momento Israel, Jeremías 18:17, fíjate lo que les dice el Señor, les está advirtiendo de algo que les puede venir. Dice: como viento solano los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espadas y no el rostro en el día de su perdición. Hubo un momento en Jeremías 18 que el pueblo de Israel se estaba involucrando en maldades, se estaba olvidando de Dios, como vamos a ver ahora. El verso 17 les dice Dios: como sigáis por ese camino,
lo que va a venir para vosotros es esto. Pero les dice Dios, pero no hace falta que viváis esa experiencia. Podéis evitarlo. ¿Y sabes cómo lo podían evitar? Habiendo cumplido el verso 15. Pero lo que pasa es que capítulo 18, verso 15 de Jeremías dice, porque mi pueblo me ha olvidado, dice Dios. Mira, antes de seguir adelante, vamos a ver. Dice Dios, mi pueblo me ha olvidado. Nadie puede saber que ha sido olvidado por alguien si primeramente no piensas en esa persona. Si yo, por ejemplo, no echo de menos al tío Juan, no le echo de menos, nunca pienso en él, no le tengo en mis oraciones, pasa el tiempo, los meses, los años, yo como no le echo en falta, como para mí no es importante, pues bueno, yo nunca me preocupo o nunca oro por él, porque bueno, para mí no es importante y yo no sé si él me ha olvidado o no. Y hay un momento en el que a mí, si yo me olvidara de él, pues no podría venir a mi mente, ¿cómo estará el tío Juan? ¿O qué le pasa que hace mucho que no me llama, o no me invita, o no me aconseja, o no me corrige, que siempre me llama para encaminarme y hace tiempo que no hablo con él? Claro, si yo no pensara en él, si me hubiera olvidado de él, esos pensamientos no vienen. Pero cuando Dios dice, mi pueblo se ha olvidado de mí, es que Dios sí pensaba en su pueblo. Y Dios sí estaba interesado en su pueblo. Y mientras Dios piensa en su pueblo, mira lo que estaba haciendo su pueblo. Mi pueblo se ha olvidado de mí. Dice, haciendo incensarios a cosas que son vanidad. Ha tropezado en sus caminos, y dice, en las sendas antiguas, para caminar por sendas y no por camino transitado. Lo que había hecho el pueblo de Israel es que se había olvidado de Dios. ¿Cómo se había olvidado de Dios? Cambiando las sendas antiguas por las que debía caminar por un nuevo camino que ellos se habían trazado. Al olvidarse de Dios, habían reemplazado las sendas antiguas. Como se habían olvidado de Dios, ya no tenían en mente el camino que Dios había trazado para ellos. Otro texto y seguimos adelante, Jeremías 6:16, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Los judíos no se pudieron creer cuando Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los judíos no se lo podían creer, los fariseos no se lo podían imaginar. Dirían los fariseos, los saduceos, los religiosos, todo el Sanedrín diría, pero ¿quién es este que se atreve a hacer tal afirmación? Cuando Jesús dijo que si aprendiéramos de él íbamos a hallar descanso para nuestras almas, y no sé si lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir, Jesús ahí trajo, en la Biblia hay una revelación que estaba aquí, Jeremías 6:16, pero estaba oculta, y luego Jesús la reveló al mundo, que existen dos clases de cansancio, el físico y el almático. Aquí no dice hallaréis descanso para vuestros cuerpos, dice hallaréis descanso para vuestras almas.
Hay un descanso que no puede tratar la medicina, que no pueden tratar los médicos, que no hay pastillas tranquilizantes, que no hay pastillas que te relajen, que no hay cama tan cómoda para hallar descanso. Hay gente con el alma dañada, con heridas en el alma, que no encuentran descanso, que siempre están cansadas. Son heridas en el alma que necesitan ser curadas. Y la única manera de curar esas heridas, la única manera de sanar el pasado que tanto te daña. Cuando Él dijo, aprender de mí que soy manso y humilde, con eso Jesús le estaba diciendo lo que en Jeremías 6:16 habla, soy yo. Fíjense lo que le dice, los pasos para hallar descanso para nuestras almas. ¿Qué tengo que hacer para hallar ese descanso en el alma? Me dirás, bueno, Eugenio, Jesús dijo que aprendiéramos de Él. Muy bien. Para hallar descanso para nuestras almas tenemos que aprender de Jesús. Pero te pregunto, en ese momento, en esa declaración, ¿cuál fue la enseñanza de Jesús? Porque es como decir yo, voy a enseñar escatología y me callo. Y cuando escuchéis escatología vais a entender pues una de las ramas, el arrebatamiento de la iglesia. Y me callo. 5 minutos, 10 minutos, la gente sale. ¿Te has caído? No me he caído, estoy callado. Si yo pregunto, bueno, ¿sabéis ya la enseñanza? ¿Cómo defender la iglesia no pasa la gran tribulación? Eugenio, si has dicho que ibas a hablar, pero no has dicho nada. Has dicho que nos ibas a enseñar, pero no nos has dado la clase. Cuando Jesús dice aprender de mí, y cuando aprendáis de mí vais a hallar descanso, nos está diciendo la asignatura. Muy bien, aprendiendo de ti hallamos descanso. Danos la asignatura, danos la clase. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Y sabes cuál es el contexto? Jesús estaba diciendo, id a las Escrituras, examinar Jeremías 16:6 o 6:16. Mira cuál es la asignatura de Jesús para hallar descanso para nuestras almas. ¿Cómo aprendemos de Jesús? Número 1 dice, paraos en los caminos. A veces, hermanos, lo que necesitamos para sanar las heridas del pasado es pararnos, detenernos. A veces parar todos nuestros planes. Me encanta el momento en el que, después de tantísimos años, David por fin consigue el reino, el rey en Israel. Ha sido muchos años príncipe y ha sufrido por ello. Su suegro Saúl lo ha perseguido, ha intentado matarle, ha tenido que huir a los desiertos, esconderse en cuevas. Hay un momento en la vida de Saúl que ya que tiene el reino, tiene su ejército, tiene manjares, tiene todo, él dice, yo no puedo seguir reinando, y detiene todo. Toma a los asistentes reales, les dice, parar la agenda real. Mi rey, tienes que ir a dar este discurso, no hay discursos que valgan, tienes que atender esta ciudad, no estoy para atender a nadie. Se detiene todo mi reino. ¿Por qué, David? Dice, ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia. Porque hasta que no haga yo misericordia no voy a descansar. Y detiene todos sus planes. Para todo. Cuando no sepas qué hacer y tu mente esté dañada y vuelvan las heridas del ayer, párate. Toma un stop en tu vida. Tranquilízate. Las prisas nunca fueron buenas. Número 1, paraos. Número 2, dice, y mirad. Creo que es el tiempo de pararnos y mirad el tiempo en el que estamos viviendo y la situación en la que nos encontramos. Creo que para hallar ese descanso y aprobar la asignatura de Jesús de aprender de mí, es que nos miremos, pero a nosotros mismos.
Que dejemos de mirar a los demás y examinar a los demás y buscar defectos en los demás y qué hace el otro y qué deja de hacer. Mírate, pero a ti mismo, y como diría el apóstol Pablo, examinaos, pero a vosotros mismos, a ver si es que estáis en la fe. Y cuando dejes de mirar a los demás y te mires a ti mismo, te darás cuenta que hay muchas cosas que tienes que perfeccionar. Fíjate cómo sigue la materia y preguntar por las sendas antiguas. Creo que es de humildes preguntar. Creo que por preguntar no vas a perder categoría. No, hermanos, nosotros no tenemos la sabiduría completa. Hay quien cree que se las sabe todas, que no necesita que nadie le enseñe nada. El que cree que se la sabe toda, no sabe nada, es un ignorante. El que cree que no necesita consejos de nadie, porque él solo se las arregla muy bien. Como el que no sabe recibir una corrección de alguien, un consejo de alguien. Esa persona va a tener muchos problemas, va a vivir muy cansado durante su vida, porque va a intentar arreglar cosas que él no sabe, él desconoce, y si preguntara, quizás alguien le enseña. Nadie nace siendo maestro. Todo el mundo, la vida es un proceso de aprendizaje. No pasa nada por preguntar. Y fíjate, y cuando te hayas parado, hayas mirado, hayas preguntado, dice, andad por él. Porque una vez que has hecho bien las cosas, ya puedes andar en la vida cristiana con un descanso para tu alma. No podemos perder esa conexión, no podemos olvidarnos de cosas que son esenciales en nuestra vida cristiana. Porque si no vamos a quedar como esa puerta hecha a pedazos, consumida por el fuego. No podemos olvidar la sana doctrina. Me dirás, Eugenio, de aquí en adelante el mensaje es para predicadores. No, porque todo cristiano debería estudiar, debería conocer la sana doctrina. No olvidemos la sana doctrina. Mira lo que dice 2 de Timoteo 4:3. Voy a la recta final del mensaje. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Fíjate aquí lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, es que hay quien ha reemplazado la sana doctrina por fábulas. Y si ya en días de Pablo ya estaba avisando que vendría tiempo donde se olvidarán de la sana doctrina y van a poner en su lugar fábulas. Estamos viviendo una época donde la sana doctrina, hay mucha gente que la está olvidando y están reemplazando fábulas. Hay una de las falsas doctrinas de este tiempo que enseña que el mucho estudiar la Biblia es perjudicial. Y es que encima toman como base 2 de Corintios capítulo 3 verso 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, y cita, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y han olvidado la sana doctrina y han reemplazado una fábula, que como somos ministros competentes, la letra, y ellos dicen, tanto estudio te mata. Fíjate. Y aquí estaba hablando de la ley.
Y es que por la ley nadie podía ser salvo, porque nadie podía cumplir la ley. Por eso es que termina el texto diciendo: mas el Espíritu vivifica. Otra de las cosas que han cambiado la sana doctrina por fábulas es la confesión positiva. Y toman de base Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Y hay quien cree que por decir una cosa muchas veces se va a cumplir sí o sí. La confesión positiva, confiésalo, voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico. Si no trabajas, pues no tendrás dinero, por mucho que lo confieses. Señor, que sepa mucho de la Biblia, que sepa mucho. Y dice Dios: estudia, dedica tiempo, lee, escucha hermanos, predicadores, coge libros, esfuérzate. Señor, tú me vas a prosperar, me vas a prosperar, me vas a prosperar. Y dice Dios: el que no provee para los suyos es peor que un impío, ha negado la fe. Trabaja. Confesión positiva. Una fábula de este tiempo. La guerra espiritual. Existe una guerra espiritual en la Biblia, pero sana. No la guerra espiritual esta que hay moderna, que toman como base Efesios 6:12, porque no tenemos lucha con sangre y carne, sino contra principados. Y es cierto que tenemos esa lucha, pero esa lucha se combate de la siguiente manera. Dice: someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero empieza: someteos a Dios. Y hay quien ha cambiado la sana doctrina de la guerra espiritual por una guerra espiritual de fábula, y hacen unas cosas muy extrañas. Mira, yo me he estado documentando y ya no saben ni qué inventarse. He llegado hasta ver cigarros ungidos, gente que hacía fuego en las iglesias y decían que era el fuego del Espíritu Santo, pero fuego literal. La gente se acercaba como que se caía. He llegado a ver cómo han tomado aceites, lo han echado en globos de esos de helio, y los han soltado. Y como están en los aires el aceite, pues yo qué sé, que se piensan que hace eso. Hay mucha ignorancia en ese aspecto. Por ejemplo, hay quien cree que se compra una casa y que alguien puede venir y ungirla con aceite y ya no va a pasar ahí nada. Y eso es falso, hermanos. Pero es que ellos piensan: ya, pero es que resulta que un día en las plagas, y cogieron la sangre del cordero y la untaron en los dinteles de las puertas y pasó de largo, entonces unge con aceite y todo va a pasar de largo. Que no va a pasar nada. Si tiene que entrar, va a entrar. Porque, por ejemplo, una actividad demoníaca no la va a frenar un poquito de aceite de oliva, de girasol. Fíjate, de oliva, por muy buena que sea y muy cara que sea. Solo Dios, escuchen, solo Dios en un hogar. Cuando Dios habita en un hogar, no hay demonio que se aproxime ni a 20 kilómetros a la redonda. Pero no porque alguien venga al cual consideres como cristiano: Señor, bendice esta casa y que ningún demonio entre, y yo ya puedo hacer lo que quiera y puedo tener ahí todo lo que quiera y creo que Dios me va a proteger. Y eso es falso. Doctrinas como los 5 puntos calvinistas, el Tulim, que se llama en la doctrina calvinista Tulim, que son las 5 primeras letras de los 5 puntos calvinistas en inglés. Y la gracia no resistible, y la elección por soberanía, y que Dios ha escogido a unos para salvación y a otros para condenación, y que ya da igual lo que hagas, si total Dios sabe todo, y quién se va a condenar y quién se va a salvar, y a los que se salvan los llama escogidos y a los demás no los hace caso.
Han cambiado la sana doctrina por fábulas. Decir que Jesús no es Dios, eso ya no es cambiar la sana doctrina por fábula, eso es cambiar la sana doctrina por una herejía. Porque, oigan, es condenatorio que alguien no crea que Jesús es Dios. Y yo lo demuestro con las Sagradas Escrituras eso. Todo lo demás yo lo puedo debatir y puedo decir cambia del error. Esto es así, Jesús, el que confiesa que Jesús no es Dios, le está operando un espíritu del anticristo. Y lo puedo demostrar con las Sagradas Escrituras. El espíritu del anticristo, el que va a operar en el anticristo cuando la iglesia sea arrebatada y surja un líder político, le va a poseer un espíritu y él se va a convertir en el anticristo, que es quien se opone a Cristo. Ese espíritu está suelto. Y eso lo dice Juan en la carta, en una de las cartas lo dice Juan. Y el espíritu del anticristo se diferencia porque se opone a todo lo que se llama Cristo, a todo lo que se llama Dios. Y una de las cosas es no creer que Jesús vino en carne. Entonces niegan completamente la encarnación y cogen Juan capítulo 1, verso 1 y verso 14 y lo omiten de esa sana doctrina, y lo único que queda es que Jesús no es Dios. Y eso es una operación del anticristo. Pero no podemos olvidar la sana doctrina que nos han enseñado. Por eso Pedro decía, segunda de Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y se levantaron en aquel tiempo, y Pedro tiene que escribirle y decir, ten cuidado, no sea que te arrastre el error de los inicuos. ¿Y sabes cuál era el error de los inicuos? El capítulo 3 de segunda de Pedro es el contexto. Mira cuál era el error de los inicuos, que se parece mucho a quien ha cambiado la sana doctrina en este tiempo. Leo la versión lenguaje actual y termino. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 3. Dice, en primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos caminos y se van a burlar de todos ustedes. La versión lenguaje actual, verso 4. Y les preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesucristo iba a regresar? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo ha sido creado. Hoy día han cambiado una rama de la sana doctrina, como es el arrebatamiento de la iglesia. En aquel entonces, en aquel momento, tenían problemas acerca del regreso de Cristo. Y habían cambiado, estaban confundiendo a la iglesia, y eso era el error de los inicuos. Hoy día muchos han cambiado también, y es un error. Y hoy día lo han hecho con el arrebatamiento de la iglesia. La gente ha sustituido el arrebatamiento de la iglesia con una espera al dolor. Han cambiado el arrebatamiento de la iglesia con una experiencia de dolor que no lo piensan bien, porque si lo pensaran bien no lo cambiarían. No esperan a que Cristo venga, esperan a que venga la gran tribulación. Ni quien lo dice. Mira, me gustaría a mí el que me dijera, la iglesia pasa la gran tribulación, entonces yo no espero el regreso de Cristo, antes espero un dolor que es el de la gran tribulación, y luego Cristo me va a arrebatar, porque hay quien cree que somos arrebatados unos a la mitad de la tribulación y que esos son los listos. Yo les llamo los listos. ¿Por qué? Porque a la mitad de la tribulación, los 3 años y medio primero, pues ahí hay cosas que se benefician, como la economía restaurada. Claro, a ellos les interesa vivir con dinero y que a la mitad de la tribulación se vayan.
pero hay quien cree que es al final de la tribulación. Entonces pasan la última semana 70 que profetizó Daniel, que es la semana 70, los 7 años de gran tribulación. Hay quien cree que la pasa la iglesia y luego Cristo viene. Entonces, antes de esperar a Cristo, están esperando a sufrir la gran tribulación. Me gustaría a mí, de verdad, me gustaría a mí decir, ¿nos puedes enseñar cuál va a ser el sufrimiento de los habitantes en el mundo en días de la gran tribulación? Y me encantaría que lo enseñasen y luego después afirmaran, pasamos la gran tribulación. Y por si alguien me está diciendo, Eugenio, tú podrías demostrarlo, ustedes pueden ir a mi canal en YouTube, porque yo no digo nada que no pueda afirmarlo, porque eso es inmoral. En mi canal de YouTube hay 23 horas de escatología. Yo estoy dando un seminario de escatología a una iglesia, que es la iglesia de Alcañil, y llevamos 6 meses tratando con escatología. Hemos dado los 21 juicios, hemos hablado de los sellos, hemos hablado de las trompetas, hemos hablado de las copas de la ira, de los 144.000, hemos hablado de los imperios mundiales y hemos llegado hasta el anticristo. Ahí nos hemos detenido. Continuaremos con el falso profeta y más temas. Y ya he dado todos los sufrimientos de los habitantes del mundo en la gran tribulación. Me encantaría que todos los que afirman que pasamos la gran tribulación supieran todo lo que va a pasar, a ver si es que luego siguen pensando de la misma manera. No me lo explico en dónde se agarran, pero bueno, no podemos perder la conexión con nuestro pasado, con la sana doctrina, y no olvidarnos de las sendas antiguas. Hoy ser santo es aburrido. Y hoy orar es aburrido. Y hoy, si no tengo las redes sociales, pues qué difícil es ser cristiano. Os he dicho que con esto acababa. Gracias a Dios por la tecnología, porque bien usada, mira lo que nos está, las bendiciones que está trayendo, hermanos. Yo predicando desde la casa y ustedes escuchándome. Eso es una bendición, hermanos. Todos los días, no hay día, hermanos, no hay día que no me comenten gente de otros países, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Perú, lugares que yo nunca, Chile, lugares que yo nunca voy a pisar, pero hasta allí llega el mensaje de la palabra de Dios. Lo predicamos en mí, en un rinconcito de mi habitación, y llega hasta otros países. Gloria a Dios, porque eso es la tecnología. Bien usada, mira los beneficios. Pero ¿y si se acababa la tecnología? ¿Podrías vivir con tu Biblia y un fondo musical para orar? Pregúntate. Y esto se lo digo a gente pues que ya lleva años en Dios. ¿Te acuerdas de tus inicios en Dios? ¿Cómo eran? ¿Podías estar sin orar? De verdad, podías pasar un día sin cerrar tus ojos y decir, Señor, gracias por lo que tú me amas, gracias por tu cuidado, y agradecer a Dios todo lo que Él te da. ¿Podías? ¿Puedes ahora? Con toda la tecnología. Pero lo ocupaste tú. ¿Le aman más ahora que antes? De tinieblas a tu luz. Dios mío. Me sentaste en las alturas con la más alta dignidad, y a cambio te humillaste por la baja humanidad, y tus pies pisaron lodo por venir a rescatarme. Has hecho calles de oro para que por
corona de espinas la llevaste en tu frente, y tu corona de vida lucirá eternamente. Maldición por bendición, muerte por vida, ira y juicio por perdón, sangre que expira, soledad, incomprensión por compañía, quebranto y humillación, sangre que limpia. Si alguien necesita restaurar esa parte de decir, Señor, he perdido la conexión, ese primer amor, esa pasión que tenía al principio, esta noche es la noche adecuada para decir, Señor, necesito restaurar la puerta vieja. Has venido a trasladarme